Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente, Departamento de Química, Físico-Química 1, Propiedades termodinámicas de las disoluciones diluidas ideales, Ley de Henry, Ley de Raoult y sistemas de equilibrio de dos componentes, líquido-gas. Máster Eric Méndez. Alumnos José Espinosa y Manuel Mejía. Para comenzar esta presentación, primero definamos qué es una disolución diluida ideal. Una disolución diluida ideal es aquella donde las moléculas de soluto prácticamente solo interaccionan con las moléculas de solvente, donde la fracción molar del disolvente tiende a 1 y la del soluto tiende a 0. Vamos a adoptar la siguiente definición termodinámica para este tipo de disoluciones. Una disolución diluida ideal es aquella en la que los potenciales químicos del soluto y del disolvente vienen dados por las siguientes ecuaciones. Mu sub I es igual a RT por el logaritmo natural de la fracción molar de I más una función I a presión y temperatura dados. Esto es para el soluto en disolución diluida ideal, mientras que para el disolvente en una disolución diluida ideal es igual a mu sub A, que es igual a mu sub A en estado puro a una presión y temperatura determinada, más RT por el logaritmo natural de la fracción molar de A, en un intervalo de composiciones con fracción molar de A próximo a 1 y en un intervalo de temperatura y presión. Propiedades termodinámicas. Antes de deducir las propiedades termodinámicas de las disoluciones diluidas ideales a partir de los potenciales químicos, definimos los estados estándar de los componentes de las disoluciones diluidas ideales. El estado estándar del disolvente A en una disolución diluida ideal se define como A puro, a la temperatura T y presión P de la disolución. Por consiguiente, el potencial químico del disolvente en su estado estándar es igual a mu sub A0, que es igual a mu sub A en su estado puro, dados a una presión y temperatura dada, dejando de lado a la expresión RT, logaritmo natural de la fracción molar de A, ya que si la fracción molar de A tiende a 1 y el logaritmo natural de 1 es igual a 0, esto se elimina. Mientras que el estado estándar del soluto I es igual a mu sub I 0, que es igual a la función I a presión y temperatura dadas. Y al igual que el solvente, dejamos la expresión RT logaritmo natural de la fracción molar de I, ya que la fracción molar de I tiende a 0. Pero esto es algo hipotético, ya que si es así, la solución deja de ser diluida ideal. Esto nos obliga a definir mu sub I 0 de manera ficticia. Como las propiedades del soluto y de la disolución diluida dependen fuertemente del disolvente. El estado estándar del soluto I depende de cuál sea el disolvente. Ahora continuaremos viendo lo que es la presión de vapor. Ley de Raoult. Esta ley expresa que la presión de vapor parcial del constituyente volátil de una solución es igual a la presión de vapor del constituyente puro, multiplicada por la fracción molar del constituyente en la solución. Podemos ver en la fórmula de P sub 1, donde es igual a la fracción molar de 1 multiplicada por su presión de vapor en estado puro. Entonces, para calcular la presión total de la mezcla, obtenemos la siguiente ecuación, que es P sub 2 en su estado puro más la fracción molar de 1 multiplicada por P sub 1 menos P sub 2, ambas en estado puro. Ahora veamos un ejemplo de la ley de Raoult.
Dice, a 50 grados centígrados la presión de vapor del benceno es de 0.366 atmósferas y la del tolueno es de 0.122 atmósferas. Si se obtiene una solución a partir de 0.64 moles de benceno y 0.54 moles de tolueno, calcular. Literal A, las presiones de vapor de benceno y tolueno en solución. Literal B, la presión total de la solución. Para calcular el literal A, primero obtenemos lo que es la suma de los moles totales, que es la suma de los moles de tolueno con los moles de benceno, dando un total de 1.18 moles. Ahora calculamos la fracción molar de tolueno, que es dividiendo los moles de tolueno entre los moles totales, haciendo un total de 0.4576. Y por diferencia, obtenemos también la fracción molar de benceno, que es igual a 0.5424. Como vimos hace un momento, para calcular la presión parcial de un componente es necesario multiplicar la fracción molar del componente por su presión de vapor en estado puro. Y en el caso del tolueno, que es igual a 0.4576, que es su fracción molar, multiplicado por 0.122 atmósferas, que es su presión de vapor en estado puro, da un total de 0.05589 atmósferas. Y para el benceno, 0.1985 atmósferas. Ahora calculamos literal B, que es la presión total de la solución, que es la suma de la presión parcial del tolueno más la presión parcial del benceno, que son los datos obtenidos en el literal anterior, que es 0.05589 para el tolueno más 0.1985 para el benceno, dando un total de 0.2593 atmósferas para la mezcla en la solución. Continuando con la ley de Raoult, vamos a ver el siguiente diagrama presión-composición, donde la línea naranja representa la presión parcial del componente C, que es igual a su fracción molar por su presión de vapor en estado puro. Y la línea celeste representa la presión de vapor del componente B, también multiplicada por su fracción molar, multiplicada por la presión de vapor de su estado puro. Y la línea negra representa la presión total de la solución, que es igual a la presión de C más la presión de B. Es todo esto en un estado ideal. Desviación negativa para la ley de Raoult. Ocurre cuando las interacciones moleculares, en este caso acetona-cloroformo, son mayores que las interacciones de cloroformo-cloroformo y acetona-acetona. Como vemos en el diagrama, las líneas continuas están por debajo de las líneas punteadas, que son para la solución ideal. Así también tenemos el siguiente ejemplo, que es la desviación positiva para la ley de Raoult, que es la que ocurre, en este caso, cuando las interacciones moleculares de acetona con CS2 son menores que las de CS2 con CS2 y acetona-acetona. Y podemos observar en el diagrama que las líneas continuas se están por encima de las líneas punteadas, que son para disoluciones ideales. Así también tenemos la ley de Henry, que es la que nos da la presión de vapor de un soluto en una disolución diluida ideal. Para el disolvente sigue aplicándose la ley de Raoult. La fórmula es la siguiente: P sub I es igual a X sub I por K sub H, donde P sub I es la presión parcial del gas I en unidades de presión, y XI es la fracción molar de I en la solución, y KH es la constante de Henry para el gas I a una presión y temperatura dadas. Así también, la ley de Henry se puede expresar de la siguiente manera: a temperatura constante, la solubilidad de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión del gas sobre el líquido. Y la fórmula es la siguiente: S es igual a KH por P, donde S es la concentración del gas en unidades de molaridad, KH
es la constante de Henry en unidades de molaridad a atmósferas, y P asterisco es igual a la presión parcial del gas. Veamos un ejemplo de la ley de Henry. Calcular la concentración molar del nitrógeno disuelto en agua a 20 grados centígrados y a una presión parcial de 1.5 atmósferas. Ocupamos la fórmula anterior, que nos dice que la solubilidad es igual a la constante de Henry multiplicada por su presión parcial. Si conocemos que la constante de Henry del nitrógeno a esa temperatura es igual a 7.3 por 10 a la menos 4 moles litros atmósferas, entonces la solubilidad queda expresada de la siguiente manera, que es igual a 7.3 por 10 a la menos 4 moles sobre litros atmósferas por 1.5 atmósferas, nos da un total de 10.95 por 10 a la menos 4 moles sobre litros, que eso es igual a molaridad. Sistemas de equilibrio de dos componentes, líquido-gas. Equilibrio líquido-gas. A una temperatura y presión dadas, en un sistema de dos fases, el equilibrio termodinámico se alcanza cuando los potenciales químicos de las sustancias son los mismos en ambas fases. Es decir, μ puro líquido es igual a μ puro vapor. Esto aplica para sustancias puras y para disoluciones. Considerando que en la mezcla binaria los vapores se comportan como gases ideales, y que en la fase líquida los compuestos constituyen una disolución ideal. Hay dos tipos de diagramas líquido-vapor, en los cuales tenemos los que son a presión constante, que son los isobáricos, donde podemos ver un diagrama de temperatura-composición, y los que son a temperatura constante, que son los isotérmicos, donde el diagrama representa presión-composición. Diagramas de dos componentes a presión constante, isobáricos, donde T sub B asterisco y T sub C asterisco son los puntos de ebullición de los componentes B y C puros. El componente B es el más volátil, por ser el que tiene menor punto de ebullición. Hay tres fases en dichos diagramas. Una es la fase de vapor, otra es la mezcla vapor-líquido y la última será solo líquida. Dichos diagramas se utilizan para una destilación fraccionada. Para realizar los diagramas anteriores, suponemos que el sistema se encuentra a una presión P, que es la sumatoria de ambas presiones, que es la presión de B más la presión de C. Aplicando ley de Raoult, obtenemos que la presión de B es igual a la fracción molar de B en el líquido multiplicada por su presión de vapor en estado puro, y la presión de C es igual a la fracción molar de C en el líquido multiplicada por su presión de vapor en estado puro. Si sabemos que la sumatoria de ambas fracciones molares es igual a 1, podemos sustituir una de las dos fracciones molares. En este caso, sustituiremos la fracción molar de C por 1 menos la fracción molar de B multiplicada por la presión de vapor en estado puro de C. Anterior, despejando, obtenemos la siguiente ecuación, de que la fracción molar de B en el líquido es igual a la presión total menos la presión de C en estado puro sobre la presión de B en estado puro menos la presión de C en estado puro. Y con esta ecuación podremos calcular la curva inferior de la gráfica. Para calcular la curva superior, partimos de la presión parcial de B, que es igual a la fracción molar de B en el vapor multiplicado por la presión total. Eso nos lleva a que la fracción molar de B es igual a la presión de vapor de B en estado puro entre la presión total. Esto a su vez es igual a la presión de vapor de B en estado puro sobre la presión total multiplicado por la fracción molar de B en el líquido. Así también, esto nos conlleva a la siguiente ecuación, que es que la fracción molar de B en el vapor es igual a la presión de vapor en estado puro de B sobre la presión total, es igual a la presión total menos la presión de C en estado puro sobre la presión de B en estado puro menos la presión de C en estado de vapor. Y con esta fórmula podremos calcular y dibujar la curva superior de la gráfica.
Para los diagramas de dos componentes a temperatura constante, que son los isotérmicos, tenemos la siguiente ecuación, que es igual a P, donde P es igual a la presión de vapor de C puro más la presión de B puro menos la presión de C puro, multiplicado por la fracción molar de B en el líquido. Esta ecuación sirve para calcular la línea superior del diagrama, mientras que para la línea inferior tenemos la siguiente ecuación, que es igual que la presión es igual a la presión de vapor de B puro multiplicado por la presión de vapor de C puro. Esto dividido por la fracción molar de B en el vapor multiplicado por la presión de C puro menos la presión de B puro más la presión de B en estado puro. Para desarrollar dichos diagramas utilizamos la regla de la palanca, que sirve para determinar la composición de los componentes en una mezcla en un punto determinado del diagrama. Cuando tenemos un diagrama de fases, hay zonas donde no tenemos solamente los dos componentes en sus estados naturales, sino que tenemos una mezcla de ellos. Es decir, que tenemos tres fases, una fase líquida, una fase de vapor y una fase líquido-vapor. Si nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, la composición de un punto en este diagrama, marcamos el punto y lo titulamos el punto E. Ahora trazamos una línea que abarque las dos líneas del diagrama. Ahora tenemos tres puntos, que son el punto I y el punto H y el punto E. Teniendo en cuenta que el segmento que va de H a I representa el 100%, también nosotros podemos calcular la composición del estado líquido como del estado de vapor mediante las siguientes ecuaciones. Para el líquido, que va a ser igual al segmento que va de E a I, entre el segmento que va de H a I, y que es igual a XB sub 2 menos XB sobre XB3 menos XB2 por el 100%. Esto es para el líquido. Y para el estado de vapor tenemos el segmento que va de E a H y el segmento que va de H a I. Esto es igual al segmento de E a H a X sub B menos X sub B3 entre X sub B3 menos XB sub 2 por el 100%. Esto es para el estado de vapor. Como podemos observar, ambas fórmulas se relacionan en base a la recta que va de H a I, que representa el 100%.